Hacia 1944, el cielo sobre el Reich era un dominio ajeno, un vasto océano de aire frío y azul, patrullado no por la Luftwaffe, sino por las armadas aéreas de los aliados. Cada mañana, el estruendo de miles de motores de pistón rompía el silencio sobre Inglaterra, una marea de acero que se elevaba para escribir el destino de Alemania en estelas de condensación. A 25.000 pies, los pilotos de la octava Fuerza Aérea, envueltos en el cuero y el oxígeno de sus cabinas, contemplaban un paisaje de absoluta superioridad. Sus P-51 Mustang, depredadores de aluminio pulido con el alcance de un bombardero y la agilidad de un halcón, eran los amos indiscutibles de este reino vertical. La guerra aérea, para ellos, se había convertido en una ciencia de la aniquilación, una rutina precisa, predecible y abrumadoramente unilateral. La confianza era total, una coraza forjada en la producción en masa y la probada excelencia de sus motores Rolls-Royce Merlin. En los barracones y las salas de reuniones, entre el humo de los cigarrillos y el olor a café, circulaban susurros, historias fragmentadas, informes de inteligencia que hablaban de un nuevo caza alemán, un avión sin hélice impulsado por el fuego. Los pilotos lo llamaban el pájaro a reacción, un fantasma tecnológico, un cuento para asustar a los novatos. La idea era recibida con una mezcla de escepticismo e ironía. ¿Un caza a reacción operativo? Parecía un acto de desesperación, el último truco de un régimen que ya solo podía combatir con propaganda. Mientras los Estados Unidos fabricaban cazas en cadenas de montaje que operaban 24 horas al día, los alemanes luchaban por encontrar combustible y pilotos experimentados. Sus diseños más recientes parecían extraños, soluciones improvisadas nacidas de la escasez. Se consideraba que este nuevo avión, el Messerschmitt 262, no sería diferente. Un motor poco fiable montado sobre una estructura frágil, un arma más peligrosa para su piloto que para el enemigo. Esta percepción no era solo arrogancia, estaba fundamentada en una lógica industrial y táctica que hasta ese momento había demostrado ser infalible. La doctrina del combate aéreo aliado se basaba en la energía, la velocidad de giro y la altitud. Sus pilotos eran maestros en un duelo cuyas reglas habían sido escritas por motores de pistón. La entrada en escena de un caza a reacción era una anomalía, un concepto que no encajaba en su ecuación de victoria. Para el mando de bombarderos, la amenaza no era un caza exótico, sino los cañones antiaéreos de 88 milímetros que rodeaban las refinerías de petróleo. La supremacía aérea no era una meta, era un hecho consumado. Se asumía que cualquier innovación alemana llegaría demasiado tarde y en cantidades demasiado pequeñas para alterar el curso de la guerra. La máquina bélica, aliada, masiva y metódica, no estaba diseñada para reaccionar ante saltos cuánticos, sino para aplastar al enemigo bajo el peso de su propia producción. Pero en las sombras de los bosques bávaros, en fábricas dispersas y ocultas bajo redes de camuflaje, un sonido diferente rompía el aire. No era el rugido familiar de un motor de pistón, sino un silbido agudo y creciente, el sonido del futuro. Los ingenieros alemanes, acorralados por la necesidad, habían hecho de la desesperación la madre de la invención. Mientras los pilotos americanos calculaban sus ángulos de ataque y sus reservas de combustible, los técnicos de Messerschmitt ajustaban las turbinas Junkers-Jumeau 004. No estaban construyendo un arma de propaganda, estaban perfeccionando un depredador. Cada remache, cada línea aerodinámica era una refutación silenciosa a la confianza de sus enemigos. La ironía era un arma de doble filo, a punto de girar. La nación que estaba siendo bombardeada hasta volver a la edad de piedra
había creado, en secreto, la herramienta que convertiría a los mejores cazas del mundo en reliquias instantáneas. El fantasma estaba a punto de adquirir una forma aterradoramente sólida. La arrogancia aliada se construía sobre una base de acero y precisión. Sus fábricas eran catedrales de la producción en masa, templos de la estandarización donde cada componente era idéntico, cada remache perfecto. El P-51 Mustang era el fruto de esta filosofía, un instrumento de relojería, duradero, fiable y diseñado para ser mantenido por mecánicos con un entrenamiento estandarizado. Se esperaba que un motor Merlin durase cientos de horas. Se esperaba que un fuselaje resistiera el estrés de innumerables misiones. La lógica americana era la de la abundancia. Producían excelencia en una escala que ahogaba al enemigo. Pero en Alemania, la lógica era otra, una forjada en el fuego de los bombardeos y la escasez de recursos. La filosofía del Me-262 no era la de la perfección, sino la de la suficiencia. No se preguntaban, ¿cómo construimos el mejor caza posible? Se preguntaban, ¿cómo construimos un caza que funcione ahora mismo con lo que tenemos? Era un pragmatismo nacido de la desesperación, una ingeniería de la supervivencia. El corazón de esta nueva filosofía era el motor a reacción Junkers-Jumo 004. Para un ingeniero aliado, era una pieza de pesadilla. Su vida útil apenas superaba las 10 o 20 horas de funcionamiento, una fracción de la de cualquier motor de pistón. Los álabes de la turbina, en lugar de estar hechos de aleaciones de cobalto o níquel, materiales que Alemania ya no poseía, se fabricaban con acero hueco y se refrigeraban por aire. Era una solución cruda, casi primitiva, pero era una solución. La corta vida del motor no era un fallo de diseño, sino una calculada aceptación de la realidad. En los cielos de 1944, la esperanza de vida de un piloto de la Luftwaffe se medía en un puñado de misiones. ¿Por qué construir un motor que sobreviviera a su piloto por cientos de horas? El Jumo 004 era un consumible, un cartucho diseñado para ser gastado y reemplazado. Era el motor perfecto no para una guerra larga, sino para un combate corto y brutal. Esta lógica de lo suficientemente bueno impregnaba cada aspecto del avión. El tren de aterrizaje triciclo, que a menudo fallaba, era una necesidad para mantener el morro elevado y evitar que los gases de escape de los motores, montados bajo las alas, fundieran el asfalto. Las alas en flecha, una innovación que definiría la aviación de posguerra, no surgieron de un gran avance teórico, sino de la necesidad práctica de reequilibrar el centro de gravedad del avión tras cambiar la posición de los pesados motores. Incluso su armamento, 4 devastadores cañones de 30 milímetros en el morro, hablaba de una nueva doctrina táctica. No estaba diseñado para el elegante baile de un duelo aéreo contra un Mustang. Estaba pensado para un único y fulminante ataque frontal contra una fortaleza volante B-17. Un segundo de fuego concentrado era suficiente para desintegrar un bombardero. El 262 no era un caza de superioridad aérea, era un bisturí, diseñado para una cirugía rápida y letal en el corazón de las formaciones aliadas. La producción del avión era un reflejo del estado del Reich, descentralizada, caótica y desesperadamente ingeniosa. Mientras Ford construía bombarderos en la colosal planta de Willow Run, una única y gigantesca diana, Messerschmitt fabricaba el 262 en piezas. Las alas se construían en un taller, el fuselaje en otro, los motores en un tercero. A menudo, estas fábricas no eran más que minas de sal abandonadas, túneles de autopistas sin terminar o claros ocultos en lo profundo del bosque. El ensamblaje final
Se realizaba en líneas improvisadas, bajo redes de camuflaje, con el eco distante de las sirenas antiaéreas como banda sonora constante. Este sistema era una pesadilla logística, pero lo hacía increíblemente resistente. Los aliados podían bombardear una fábrica, pero no podían bombardear un bosque entero. La máquina de guerra alemana ya no era un monolito industrial. Se había convertido en un organismo disperso, una hidra que seguía luchando incluso mientras sus cabezas eran cercenadas. A 28.000 pies, el aire es fino y despiadadamente frío. El sol, un disco blanco y distante, se refleja en un mar de aluminio. Para la tripulación de un B-17, el mundo se reduce al zumbido constante de 4 motores Wright Cyclone, una vibración que se siente en los huesos, el único sonido que importa. Abajo, un tapiz de nubes oculta la tierra enemiga. Arriba y a los lados, los P-51 de escolta trazan arcos perezosos, sus carlingas como ojos de insecto escrutando el vacío azul. Es una coreografía de poder, repetida cientos de veces. La rutina es un bálsamo contra el miedo. Se espera al enemigo desde abajo o de frente, anunciado por el parpadeo de sus ametralladoras. Se espera una lucha de giros, ascensos y picados. Se espera un combate regido por leyes físicas conocidas, un duelo en el que la habilidad y la energía son la moneda de cambio. Nadie estaba preparado para que el enemigo llegara desde el futuro. La primera señal no es un sonido, sino una ausencia de él, un punto en el horizonte que se mueve de forma antinatural. No hay estela de hélice distorsionando el aire. Se acerca con una velocidad que desafía la lógica, un insecto oscuro que se agranda con una prisa aterradora. Los artilleros de la fortaleza, acostumbrados a seguir objetivos que se mueven a 400 o 500 kilómetros por hora, ven cómo esta nueva amenaza atraviesa sus retículas antes de que puedan ajustar la mira. Los pilotos de los Mustang reaccionan por instinto, virando bruscamente para interceptar. Pero es como intentar atrapar una bala con la mano. El caza alemán no se acerca para un duelo, simplemente pasa a través de ellos. El silbido agudo, apenas perceptible al principio, se convierte en un rugido ensordecedor que desgarra el aire. Un sonido que nadie a bordo de esos aviones había oído jamás. Es el sonido de la física siendo reescrita en tiempo real. El ataque es de una brutalidad quirúrgica. Los dos Me-262 no maniobran, no se ensarzan. Trazan una línea recta a través de la formación de bombarderos, a casi 900 kilómetros por hora. Sus morros escupen una lluvia de proyectiles de 30 milímetros, no el rápido repiqueteo de las ametralladoras del calibre 50, sino el lento y deliberado latido de cañones. Las trazadoras son como bolas de fuego anaranjadas que flotan perezosamente hacia su objetivo, una ilusión óptica creada por la velocidad extrema del atacante. El impacto es devastador. Un solo proyectil es suficiente para arrancar un motor de su anclaje. 3 o 4 convierten el ala de un B-17 en una ruina de metal retorcido y llamas. La fortaleza volante, un bastión de la ingeniería aeronáutica, se parte en dos con una facilidad obscena, como si estuviera hecha de papel. No hay tiempo para alarmas ni para llamadas de auxilio, solo una explosión silenciosa y una lluvia de restos que caen hacia las nubes. Para cuando los pilotos de los Mustang completan su viraje, el combate ha terminado. Los cazas a reacción ya son 2 puntos que se alejan, ascendiendo a un ritmo que sus motores Merlin, sobrealimentados, no pueden igualar. Dejan a los escoltas americanos solos en el cielo, rodeando impotentes la pira funeraria de lo que un minuto antes era un bombardero y su tripulación de 10 hombres. El shock es absoluto. La confusión se convierte en una fría y amarga revelación. No fue un ataque,
fue una ejecución. Sus P-51, el pináculo del diseño de casas de pistón, se habían quedado inmóviles, reducidos al papel de espectadores impotentes. La superioridad aérea, esa verdad incuestionable sobre la que se construía toda su estrategia, se había evaporado en menos de 30 segundos. El fantasma del que se reían en las salas de reuniones era real, y no era un arma de propaganda. Era un depredador perfecto, diseñado para un nuevo tipo de guerra que ellos aún no entendían cómo librar. En las salas de reuniones de la octava Fuerza Aérea, el escepticismo se agrió hasta convertirse en una alarma helada. Los informes de las tripulaciones, antes descartados como exageraciones o errores de identificación, ahora se leían bajo la cruda luz de la evidencia. El lenguaje de los pilotos era el de hombres que habían visto un fantasma. Hablaban de una velocidad imposible, de una ausencia de hélices, de un sonido que llegaba después de que el atacante ya se hubiera ido. Los analistas de inteligencia, acostumbrados a la fría aritmética de la guerra, se enfrentaban a un problema que no encajaba en sus modelos. Las fotografías de los aviones de reconocimiento confirmaban lo increíble. Una silueta delgada, con las alas en flecha y dos vainas de motor que colgaban como parásitos de acero. El apodo de pájaro a reacción perdió su tono burlón. Se convirtió en un término técnico pronunciado con un respeto forzoso. La transformación fue brutal y rápida. La risa en los barracones fue reemplazada por un silencio tenso. El tipo de silencio que precede a la aceptación de una nueva y letal variable en la ecuación de la supervivencia. La doctrina del combate aéreo aliado, pulida durante años de guerra, se hizo añicos en cuestión de semanas. El manual de tácticas del P-51 se basaba en la superioridad energética, en la capacidad de superar al oponente en un ascenso o en un picado. Pero contra el Me-262, el Mustang era un anacronismo. Con una ventaja de velocidad de más de 150 kilómetros por hora, el caza alemán dictaba cada aspecto del enfrentamiento. Los pilotos de la Luftwaffe, instruidos para evitar el combate cerrado, aplicaban una táctica de una simplicidad devastadora. Ataques a alta velocidad, en un solo pase, contra los lentos y pesados bombarderos. Se negaban a girar, a entrar en el tipo de duelo acrobático en el que un piloto de Mustang destacaría. Para los escoltas aliados, era como luchar contra una aparición. La única opción era un disparo frontal, una apuesta desesperada con una ventana de oportunidad de menos de un segundo. Se vieron obligados a abandonar su papel de guardianes agresivos para convertirse en una pantalla defensiva, esperando un golpe que no podían prever ni contrarrestar eficazmente. La respuesta del mando aliado fue una admisión tácita de inferioridad tecnológica. Si no podían superar al 262 en el aire, lo cazarían en tierra. Se emitieron nuevas órdenes, cambiando radicalmente las prioridades de las misiones de escolta. Escuadrones enteros de P-51 y P-47 Thunderbolts fueron asignados a patrullar a baja altura sobre los aeródromos alemanes sospechosos de albergar a los nuevos reactores. La estrategia, bautizada como caza de ratas, se centraba en las fases más vulnerables del jet, el despegue y el aterrizaje. Durante esos momentos, el Me-262 era lento, su aceleración era pobre y su maniobrabilidad limitada. Los pilotos americanos, los amos del cielo a gran altitud, se vieron reducidos a merodeadores, volando en círculos, esperando emboscar a un enemigo indefenso. Era una táctica efectiva pero humillante, un reconocimiento implícito de que, una vez que el pájaro a reacción estaba en su elemento, a toda velocidad y a gran altura, era intocable. La guerra aérea había cambiado de un duelo de caballeros
a una cacería de depredadores en su nido. Esta adaptación táctica se extendió a la guerra estratégica. La existencia del Me-262, incluso en números limitados, obligó a reescribir la lista de objetivos prioritarios del mando de bombarderos. Ya no bastaba con atacar las fábricas de rodamientos o las refinerías. Ahora, el objetivo era el ecosistema del caza a reacción. Los mapas de objetivos se llenaron de nuevos símbolos que indicaban pistas de hormigón inusualmente largas, claros de bosque sospechosos y nudos ferroviarios que conducían a instalaciones de ensamblaje subterráneas. La inteligencia se obsesionó con rastrear el flujo de componentes del motor Yumo 004, tratando de estrangular la producción en su origen. El arma que había nacido de la desesperación alemana estaba ahora dictando la estrategia de la fuerza aérea más poderosa del mundo. El Me-262 había logrado algo más que derribar bombarderos. Había infundido una duda corrosiva en el corazón de la maquinaria de guerra aliada, obligándola a desviar recursos masivos no para ganar la guerra, sino para no perder el control del cielo. Mayo de 1945. El Tercer Reich era un paisaje de cenizas y silencio. Pero entre los escombros de sus aeródromos bombardeados, en hangares ocultos y talleres subterráneos, yacían los premios de la victoria. No eran estandartes ni medallas, sino fuselajes incompletos, motores a medio montar y planos arrugados. El Me-262, el fantasma que había aterrorizado los cielos, ahora era un espécimen para la disección. Los pilotos que los habían cazado se convirtieron en ingenieros y oficiales de inteligencia que se arrastraban por sus entrañas de metal. Equipos de la Operación Lusty norteamericana y unidades de captura soviéticas trabajaron febrilmente, empaquetando y enviando a casa cada pieza de esa tecnología revolucionaria. El arma nacida de la desesperación alemana se había convertido en el mapa del tesoro tecnológico para las superpotencias emergentes. La carrera no había terminado con la rendición. Simplemente había cambiado de escenario, del cielo a los laboratorios. El legado del 262 no era meramente conceptual, estaba grabado en metal. Las innovaciones que habían sido forzadas por la necesidad, las alas en flecha para corregir el centro de gravedad, los motores de flujo axial como única opción viable, se convirtieron en el ADN de la primera generación de cazas de la Guerra Fría. El F-86 Sabre norteamericano y el MiG-15 soviético, los dos grandes adversarios de los cielos sobre Corea, eran deudores directos del diseño alemán. Sus siluetas eran un eco inconfundible del caza que sus naciones habían despreciado y temido. La ironía era absoluta. La guerra aérea que definiría la nueva era bipolar se libraría entre dos máquinas cuya existencia era una consecuencia directa de un proyecto del Reich moribundo. El manual de combate aéreo, que los aliados creían haber escrito con sus Mustangs y Thunderbolts, fue reescrito no por los vencedores, sino por el arma que casi los había humillado. El pájaro a reacción, aquel fantasma ridiculizado en las salas de reuniones, se reveló no como el capítulo final de una guerra perdida, sino como el prólogo de todas las guerras futuras. La ironía definitiva del Me-262 reside en su propia imperfección. Construido con materiales sustitutos, con motores cuya vida útil era un suspiro, representaba una filosofía de ingeniería de lo suficientemente bueno. Y, sin embargo, esa solución de compromiso se convirtió en la base de la aviación militar durante medio siglo. Demostró que un salto cuántico en el rendimiento podía anular décadas de refinamiento doctrinal. La necesidad, en su forma más cruda y desesperada, no solo engendra la invención, a veces impone la revolución.
Así, el silbido agudo del Schwalbe sobre los bosques bávaros no fue el canto del cisne de la Luftwaffe. Fue el eco de un futuro que llegaba demasiado pronto, una lección en acero y fuego sobre cómo la arrogancia es el preludio de la obsolescencia. Enseñó a los maestros del cielo una verdad fundamental y eterna. La superioridad nunca es un derecho adquirido, es un estado temporal, una ventaja frágil que puede ser borrada en un instante por el sonido de algo nuevo, algo que se mueve demasiado rápido, algo que al principio te niegas a creer que sea real.